Muy bien, me acompaña Esteban Salazar, quien fue el que lideró este informe. Esteban, la primera pregunta es, ustedes dicen que la Fundación estableció que el Gobierno Nacional habría creado un sólido mecanismo para evadir la contratación pública, la transparencia y el acceso a la información de los recursos para el manejo de la pandemia. Eso me parece una acusación gravísima. ¿En qué sustentan eso? Ariel, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación el día de hoy y a toda la audiencia de Canal Capital en Mesa Capital. Para dar respuesta a su pregunta, hay que plantear tres cosas muy importantes. La primera es que ese mecanismo de opacidad se sustentó en un mecanismo previo que trajo la pandemia dentro del Gobierno Nacional y fue la declaración del estado de emergencia, que es un mecanismo excepcional que trae la Constitución para poder atender estos procesos y procedimientos que se necesitaban en la urgencia del COVID-19. Mediante ese estado de emergencia se bloqueó el Congreso de la República y de esa manera se empezaron a emitir unos decretos presidenciales que generó una hipertrofia dentro del Ejecutivo, dentro del Gobierno Nacional. Estos decretos permitieron hacer todo tipo de cosas y dentro de esos mecanismos lo que se hizo fue que no hubo un contrapeso de nadie y se crearon dos fondos particularmente que hoy tienen en vilo el tema de la transparencia en Colombia y en el tema de la contratación de la vacuna también. Los dos fondos es la subcuenta y el FOME. Sí, el FOME se crea primero en marzo del 2020. Un mes después, en abril, se crea el Fondo de la Subcuenta COVID asociado al Fondo Nacional de la Gestión para la Gestión de Riesgo de Desastres y a su vez ese está dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que usted acaba de mencionar. La pregunta es, ¿para qué se crean dos fondos que tienen la misma funcionalidad que en efecto es atender la pandemia? Nosotros identificamos que dentro de esa lógica artificiosa del gobierno de crear estos fondos se buscó generar opacidad mediante dos espacios. Primero, que esos fondos se pueden hacer contrataciones por medio del derecho privado, sacando el derecho de contratación pública, y eso viola el tema de la ley de transparencia para poder escudriñar esos recursos. Y por otro lado, se empezó a hacer una politización de esos fondos, toda vez que el FOME está asociado al Ministerio de Hacienda y la subcuenta COVID está dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Y permítame darle un nombre muy particular que ha tenido un impacto estos últimos días en la opinión pública. Quien tiene también o tenía control de ese fondo dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por ser una entidad adscrita al Departamento Administrativo de Presidencia, era Diego Molano, actual ministro de Defensa y quien en su momento también pudo haber hecho parte de todo este entramado del mecanismo de opacidad que Pares ha identificado con la creación de estos dos fondos. Bueno, Diego Molano pasó de ser director del ICBF, uno de los mejores funcionarios calificados, no sé por qué, pero decían que era bueno, a decir a los niños que eran máquinas de guerra, y aquí también está en esto. Además lo pusieron a sabotear la alcaldía de Bogotá porque le manejaba la interlocución, pero bueno, Diego Molano se presta para todo eso. Esteban, hay una cosa que me llama la atención en esto, y es no solo la duplicidad entre el FOME y la subcuenta que manejan miles y miles de millones de pesos para la pandemia, sino que el Ministerio de Salud, que es como la entidad técnica, pues son los que saben de esto de pandemia, donde están contratados los epidemiólogos, los médicos, trasladó su función de contratación a la unidad de gestión de riesgo. Y a su vez la unidad de gestión de riesgo, por medio de estas cuentas, ya lo que ya hablamos, hasta modificó con manuales de contratación para mandar todo esto por el derecho privado, ocultar información y obviamente saltarse las normas de contratación. ¿Por qué el ministerio hace eso? Nosotros observamos dentro de las investigaciones que realizamos en Pares ya desde hace un año que con la creación de esos fondos venían unos manuales de contratación que dentro del derecho privado y dentro del manual de contratación excepcional que tiene la unidad para la gestión de riesgo de desastres, se iba a poder empezar a hacer contratación que no tuviera una regulación por medio de la ley de transparencia ni de contratación pública. Esto, digamos, es parte de este mecanismo que nosotros identificamos, en el cual en mayo del 2020 se suscribe un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Salud, que es ese gran órgano rector, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde en el artículo 6, en el numeral 6 de ese acuerdo, se establece que debe haber confidencialidad respecto de la información contractual. Nosotros identificamos que eso es muy grave,
toda vez que a nivel jurídico, a nivel fiscal y hasta a nivel judicial, lo que se estaría haciendo por parte del Ministerio con la connivencia del Gobierno Nacional es lavarse las manos. Y lavándose las manos dentro de un proceso de contratación en su momento que tenía el tema de los ventiladores y respiradores. Eso lo vamos a retomar después, pero para que se hagan una idea, el Ministerio de Salud deja ese proceso de contratación de los ventiladores y lo pasa para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que atiende otras misionalidades y otras funcionalidades que no son las del Ministerio de Salud.